posible este ciclo de entrenamientos para poder tener más éxito. Entonces, sin más presentación, Roque, un líder, un mentor para muchos que está haciendo un negocio en forma nacional e internacional. Hoy un tema de cómo poder ser mejores líderes, mejores personas, Roque. Bienvenido, Roque, y adelante, toda la sala es tuya. Hola Pedrito, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los colegas. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio, como todos los viernes, este espacio donde venimos a intercambiar parte de nuestro conocimiento, parte de nuestras vivencias, ¿verdad? Parte de nuestros errores y parte de nuestros aciertos. Así que hoy tenemos, como decía Pedrito, hoy tenemos un par, la verdad que no un par, tenemos varios temas apasionantes que en honor al tiempo, lastimosamente el tiempo siempre es corto, ¿verdad? No nos permite explayarnos demasiado, pero vamos a tener la oportunidad de conocer algunos aspectos que hacen al día a día de nuestro negocio, ¿verdad? Y algunas herramientas sumamente prácticas que lo podemos utilizar en el negocio y también en nuestras vidas personal o en cualquier otro ámbito en el que nosotros estemos, en cualquier rol que tengamos, ya sea como padre, como marido, como esposa, en el ámbito que sea. Así que bueno, sin más, Pedrito, arrancamos. Voy a compartir con ustedes, queridos colegas. Ahí me escuchan bien, Pedrito, ¿verdad? Excelente, excelente. Ok. Vamos a verificar si se ve bien. ¿Se ve bien? Súper, súper. Ahí se ve bien. Ok, bueno. Excelente. Arranquemos, queridos colegas, y vamos conversando. Hay un ejercicio también, ¿verdad? Ojalá nos dé el tiempo de poder hacerlo, digamos, en línea. De lo contrario, vamos a dejarlo para la casa, como es costumbre hoy día con todas las tareas. Bueno, arranquemos. Entonces, gente, hoy vamos a hablar de varios temas interesantes. Quiero empezar puntualizando uno que es fundamental, que nosotros día a día hacemos, ¿verdad? O que día a día estamos familiarizados o relacionados con este tema, ¿verdad? Está en nuestro día a día, ¿verdad? Pero muchas veces no le prestamos la importancia necesaria o no le prestamos la atención o quizás no le ponemos en práctica, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre el aprendizaje, ¿verdad? Yo le quiero dejar un mensaje muy corto sobre lo que tiene que ver con el aprendizaje. Primero empecemos definiendo el aprendizaje, ¿sí? Entonces, desde la arista del coaching ontológico aplicado a nuestros negocios o a nuestras vidas o a cualquier tarea que nosotros tengamos, ¿verdad? Aprender es equivalente a incorporar nuevas habilidades, ¿verdad? Aprender es incorporar nuevas habilidades. ¿Y por qué querríamos incorporar nuevas habilidades? Para poder lograr objetivos que hasta el momento se hallaban fuera de mi alcance. Fíjense qué importante es esta declaración, qué importante es esta afirmación, ¿verdad? Nosotros, gracias al aprendizaje, podemos incorporar nuevas habilidades, ¿verdad? Que nos van a posibilitar lograr objetivos que se hallaban fuera de mi alcance hasta el momento. Fíjense, algo sumamente interesante, sumamente poderoso, ¿verdad? En este proceso, porque hablamos siempre de un proceso, transformamos acciones inefectivas en acciones efectivas. ¿Sí? Bueno, ¿qué ocurre? Vamos a analizar un poquitito. Entonces, esta es la definición de lo que es el aprendizaje. ¿Sí? Son nuevas habilidades que incorporamos para lograr objetivos. Pasar de acciones inefectivas a efectivas. Ok, ¿cómo se da este proceso? Generalmente, dentro del proceso, vamos a ver un gráfico en breve. Generalmente, dentro del proceso, eh, muchas veces nos encontramos con estas tres definiciones que ven acá, ¿verdad? Incomodidad, a veces estamos incómodos aprendiendo algo nuevo, incomodidad desde que no estoy cómodo en mi posición en mi silla hasta lo que estoy escuchando me genera alguna suerte de incomodidad. Tenemos que estar atentos a eso porque todo eso tiene un significado, ¿verdad? Ansiedad y preocupación.
¿verdad? Muchas veces el proceso de aprendizaje en sí, de aprender un oficio nuevo, una tarea nueva, lo que sea, nos genera estas condiciones o estas emociones, ¿verdad? Incomodidad, ansiedad, preocupación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa después? Y ahí es donde mucha gente abandona el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Porque no da gusto sentirse como, incómodo, ansioso, preocupado, nada, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la tarea de transformar estas condiciones, ¿verdad? Mediante el esfuerzo. ¿Cómo los transformamos? ¿Cómo hacemos para transformar la incomodidad, la ansiedad, la preocupación en cosas positivas? Tomando el protagonismo. Entonces, desde mi sillón de protagonista de mi vida, de mis acciones, yo puedo ir transformando estas cuestiones que de repente no son tan positivas o estas emociones negativas en satisfacción, confianza, alegría y paz, ¿verdad? Entonces, esto parece algo muy profundo, parece algo muy complicado, ¿verdad? Y a la vez parece algo sin mucho sentido, pero es fundamental en el proceso de aprendizaje porque recuerden que uno de los pilares fundamentales de nuestro negocio es la educación, ¿verdad? La educación en el más amplio sentido de la palabra. Y cuando nosotros hablamos de educación, hablamos de un proceso en el cual nosotros estamos aprendiendo. Entonces es fundamental entender para cuando nos pase esto, ¿verdad? Sepamos que es algo natural y sepamos cuáles son las metodologías para poder ir superando, digamos, esto. Ok, sigamos avanzando. Ustedes saben que hasta para aprender hay enemigos, ¿verdad? Hay algunos grandes enemigos que seguramente ustedes van a identificar, ¿verdad? Y van a sentirse quizás identificados con algunos de ellos, que es lo que el coaching ontológico se llama enemigos del aprendizaje. El primero es miedo a decir no sé, ¿verdad? Muchas veces nos preguntan algo o lo que sea y no queremos decir, no queremos confesar que no sabemos, ¿verdad? Entonces ese es un gran enemigo del aprendizaje. ¿Cuál es otro enemigo del aprendizaje? No poner en práctica lo aprendido, ¿verdad? Eso lo vamos a ir profundizando. Recuerden lo que decíamos. Una cosa es escuchar o tomar de alguna fuente, ¿verdad? Como puede ser un libro, un video, una presentación, lo que sea, ¿verdad? Y otra cosa es ponerlo en práctica. Ok, entonces este es otro de los enemigos poderosos. ¿Cuál es otro de los enemigos? No dar autoridad a otros para que nos enseñen, ¿verdad? Lo que ocurre mucho, seguramente a ustedes les pasa, a mí me pasa en ciertas ocasiones con algunos profesionales, ¿verdad? Supongamos que yo tengo en mi organización a un médico, ¿verdad? Tengo a un médico o tengo en mi organización a un experto en algún ámbito, de algún tema, ¿verdad? Muchas veces eh, estos grandes profesionales no le dan la autoridad a otros de que les puedan enseñar, ¿verdad? De repente cuando yo creo que sé todo, ¿verdad? O yo creo que ya sé todo, que ya aprendí todo, ocurre esto. Y los otros dos grandes enemigos son no dedicarle el tiempo necesario, ¿verdad? Porque en un proceso de aprendizaje nosotros tenemos que tomarnos el tiempo para poder, insisto, hacer el proceso. Y, como les decía, creer que lo sabe todo, ¿verdad? Como decíamos antes, el que dice que yo ya sé todo, nosotros llamábamos producto terminado, ¿verdad? Ya no hay la posibilidad, o sea, yo ya me cierro, mi cerebro ya se cierra cuando yo ya digo, declaro o pienso que yo ya sé todo. Ok, entonces estos son los enemigos del aprendizaje. ¿Y para qué vemos esto? Insisto, para ir entendiendo dentro del proceso con qué vamos a ir encontrándonos. Sí, seguimos avanzando. Fíjense, este es el camino que transitamos generalmente. Esto es como una fábula, ¿verdad? Yo la voy a hacer corta acá. Esto es como una fábula que se llama El viaje del héroe, ¿verdad? Es como un cuento donde hay un héroe, ¿verdad? Que al iniciar su viaje, este héroe inicia un viaje y al iniciar ese viaje, él se siente con una comodidad aparente. Aparentemente estamos cómodos, ¿verdad? Es lo mismo, hagamos la analogía cuando empezamos un proceso, un entrenamiento que dura ciclos. Ok, yo me siento cómodo al comienzo, tengo ansias de aprender, tengo ganas, lo que sea. Ok, ¿qué pasa inmediatamente después de haber iniciado mi proceso?
hay una manifestación de la crisis, ¿verdad? Y esa crisis se manifiesta de varias maneras. Una puede ser no tengo tiempo, estoy cansado, estoy ocupado, me empiezo a distraer. Recuerden lo que yo siempre le digo, el miedo y las crisis se disfrazan de muchas cosas, ¿verdad? De muchas cosas. Entonces, este héroe inicia un viaje, ¿verdad? Un viaje de aprendizaje, un proceso con una comodidad aparente. ¿Qué ocurre por el camino? Se manifiesta una crisis. Ok. Y ahí se produce la caída del héroe. Es como que cae ahí, nuestro héroe se ve en problemas, digamos, por hacer una analogía, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros internamente empezamos un proceso de aprendizaje y decimos, ah, mira, me cuesta, no sé si hago, me voy, no me voy, me conecto, no me conecto, ¿verdad? Esa es como una lucha interna, ¿verdad? Y ahí es, queridos colegas, determinante mi decisión, ¿verdad? Ahí es donde yo afronto esa situación internamente. ¿Qué pasa ahí? Ahí yo decido abandonar el proceso de aprendizaje o abandonar lo que estoy haciendo. Esto ocurre también con nuestro negocio. Hagan la analogía mentalmente, ¿verdad? Los mismos procesos vivimos en nuestros negocios. Entonces, ahí es donde yo decido, digo, sigo para adelante, me levanto, doy pelea o voy a la batalla o me quedo. Y si me quedo, me frustro porque me quedo con esa espina de no lo pude lograr, no lo pude hacer o lo que sea, ¿verdad? Entonces, nuestro héroe afronta la situación y luego se genera la batalla. Es ahí donde nuestro héroe, o donde nosotros, ¿verdad? Haciendo la analogía del viaje, nuestro héroe empieza a dar pelea, empieza a salir de su zona de confort, y empieza, sigue conectado al sistema, sigue entrenando, sigue el proceso y luego se produce el resurgimiento, ¿sí? Entonces, esto como un cuento, es como una analogía y lo mismo ocurre, insisto, con nuestro negocio, queridos colegas, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Entonces, a veces nosotros arrancamos el negocio con todo. Acuérdense que es un proceso de aprendizaje constante en el que nosotros vivimos. A veces arrancamos el negocio con todo, ¿verdad? Es la comodidad aparente. Y empiezan a manifestarse las crisis. No me salen las cosas, ocurre esto, ocurre lo otro, no tengo tiempo, y empieza la caída anímica, la caída emocional, dejo de hacer lo que tengo que hacer, lo que sea. Y ahí yo me miro al espejo y afronto la situación. Y ahí yo digo, ¿voy a avanzar o me voy a quedar? Ahí, acá donde ven, donde se toman las decisiones más importantes. Y muchas veces las decisiones lastimosamente son inconscientes, guiadas por nuestros hábitos. Pero no quiero profundizar mucho en eso. Entonces, acá se toman las decisiones y el que decide seguir a pesar de esa incomodidad, entonces da su batalla y luego se presenta el resurgimiento y eso es lo que me lleva a la cima o me lleva a conseguir los objetivos. Fíjense, gente, fíjense, queridos colegas, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, qué rico es este gráfico, ¿verdad? Por ahí, viendo así muy rápidamente, no me hice mucho, pero si nos ponemos a analizar, esto es lo que nos ocurre generalmente. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en problemas o ante una situación difícil, lo que tenemos que hacer es explorar cuáles fueron las acciones que nos llevaron a esa situación. Porque recuerden que, lo que nos conduce a una situación son dos cosas que van de la mano. Nuestras decisiones y a partir de nuestras decisiones, nuestras acciones, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos hoy en una situación, es porque nuestras decisiones, conscientes o inconscientes, nos trajeron aquí a través de las acciones, ¿sí? Entonces, reconocer nuestra responsabilidad frente a los acontecimientos, ¿verdad? Y capitalizarlos como experiencia de crecimiento. Entonces, como le decía en los módulos anteriores, esta es una frase que a mí me gusta mucho, que resume enteramente el concepto de aprendizaje. El aprendizaje es experiencia. Todo lo demás es información, ¿no? Y eso lo dijo esta mente
ilustrada que todos conocemos, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje es experiencia. Todo lo demás es mera información. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que tenemos que poner en práctica toda la información que absorbemos. Ok. Bueno, dentro del proceso, entonces vamos a entrar, eso es una breve introducción del proceso de aprendizaje. Vamos a entrar un poquitito a lo que tiene que ver el tema 2, que es el compromiso. Ok, dentro del ciclo de entrenamientos que nosotros hacemos, como les decía Pedrito, la vez pasada hicimos el módulo 2, ¿verdad? Y el punto 2 del módulo 2, que lo que traigo ahora, que es lo que están viendo, decía establecer objetivos y metas. Y voy a usar esto para de aquí partir con el compromiso. Ok, establecer objetivos y metas, porque dice, los objetivos serán nuestro motor. Debemos identificar el porqué nuestro y de nuestros FBO, ¿verdad? Esto todos lo sabemos. Una de las primeras acciones que hacemos siempre es identificar nuestro objetivo, ¿verdad? Y es hallar nuestro porqué y el de los FBO. Ok, y acá quiero traer un par de conceptos que son interesantes que lo vamos a usar. Número uno, ¿qué es el pasado? ¿Qué es el pasado? El pasado es un conjunto de hechos y opiniones que tengo en el presente. Entonces, mi presente es un montón de hechos que me ocurrió en el pasado y de opiniones. Ok. ¿Y cómo creamos el futuro? Porque lo que nosotros buscamos con nuestros negocios o lo que nosotros buscamos con este aprendizaje es crear nuestro futuro, diseñar nuestro futuro. Entonces, ¿cómo creamos nuestro futuro? Lo diseñamos primero en nuestra imaginación. Primero lo imaginamos y luego lo concretamos con la ayuda del compromiso. Ok, entonces yo no, este no es un taller de metas y objetivos, pero traigo a colación para que entendamos el por qué es fundamental el compromiso y dónde entra a actuar. Entonces, fíjense, todos tenemos una historia, todos tenemos una historia, un pasado, ¿verdad? Y siempre decimos que acá, en este negocio, no importa tu pasado, no importa tu historia, ¿verdad? Y la historia está llena de juicios o de prejuicios, ¿verdad? De creencias limitantes, restricciones que fuimos metiendo en nuestra cabeza, de hechos, ¿verdad? Y de historias. Entonces, la propuesta acá, queridos colegas, es, ¿qué pasa si desafiamos nuestra historia? ¿Qué pasa si desafiamos nuestra propia historia? Entonces, esa es la propuesta, la segunda propuesta esta noche. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que tenemos que trabajar sobre objetivos y metas. Ok, perfecto. Sabemos qué es el futuro y sabemos que para diseñarlos tenemos que tener un compromiso. Entonces, lo que vamos a hacer acá es desafiar nuestra propia historia. Vamos a dejar atrás todos los prejuicios, las creencias limitantes, todo lo negativo y vamos a desafiar esa historia y vamos a diseñar un nuevo futuro. ¿Qué les parece esa promesa o qué les parece eso? A ver, pueden opinar ahí. ¿Qué les parece dejar toda la historia de lado y desafiar mi historia? Lo negativo, obviamente. ¿Qué les parece eso? ¿Les parece bien? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Seguimos nomás así como estamos. Ok, bueno, entonces veamos esto. ¿Qué es el compromiso? ¿Verdad? Decíamos que hoy íbamos a meternos un poquitito en el compromiso. Ok. Comprar una casa, viajar, pedir matrimonio, crear un negocio, ¿verdad? Son algunas de las cosas que nosotros entendemos por compromiso, ¿verdad? Muchas veces nos digo, tenemos que hacer un compromiso, tenemos un compromiso, lo que sea. Entonces, vamos a entender acá qué es el compromiso y cómo podemos usarlo, ¿verdad? Desde la mirada del coaching ontológico. Entonces, analicemos, ¿qué es un compromiso?
¿De qué se trata? ¿Verdad? Es la capacidad, atiendan bien, esta definición es maravillosa, ¿verdad? Y esta definición es la que nos da la esperanza de poder diseñar nuestro futuro. Entonces, ¿qué es el compromiso? Es la capacidad que tenemos de crear algo que no existía. Crear algo que no existía. Es un acto creativo que nos llevará a hacer cosas nuevas para alcanzar algo que esperamos lograr con ansias. Qué poderoso esto, ¿verdad? Fíjense lo que es realmente el compromiso. Esa es la definición de compromiso. Le leo otra vez. Es la capacidad que tenemos de crear algo. Dijimos, vamos a diseñar. ¿Qué dijimos, gente? Dijimos, vamos a desafiar nuestra historia. Dijimos, vamos a diseñar nuestro futuro. Vamos a hacernos cargo. Entonces, ahí entra el compromiso. ¿Vieron cómo todo está ligado? ¿Y qué pasa con el compromiso? Es la capacidad que tenemos de crear algo que no existía. Es un acto creativo. Acto creativo. Es una acción de crear que nos llevará a hacer cosas nuevas para alcanzar algo que esperamos lograr con ansia. Entonces, fíjense, insisto, cómo todo se va encadenando. Tenemos nuestros sueños, nuestros objetivos, nuestras metas en lo personal, en lo familiar, en todos los ámbitos, ¿verdad? Entonces el compromiso es una herramienta sumamente poderosa que nos va a llevar a alcanzar eso. Ok, segunda definición. ¿Qué significa? Significa hacer una elección en nuestra vida. Cuando nosotros nos comprometemos en hacer algo o con algo, hacemos una elección. Yo elijo comprometerme con esto, ¿verdad? Y eso se reflejará en actos que nos ayuden a alcanzar nuestro objetivo. Entonces el compromiso está para que nosotros alcancemos lo que queremos, nuestros sueños, nuestros objetivos, nuestras metas. Es mi fuente de poder. Recuerdan que siempre decimos que el por qué es lo que nos mueve, ¿verdad? El porqué de las personas es lo que nos mueve, lo más poderoso, mis sueños, mi objetivo, lo que sea. Entonces, fíjense, esto es de una, cómo va encastrando todo, cómo de manera maravillosa se van ubicando las ideas. Entonces, mi fuente de poder es mi compromiso. Eso me va a llevar hacia donde yo quiero ir. Es la diferencia entre tener un futuro creado por nosotros mismos versus tener un contexto en el cual debemos soportar lo que las circunstancias nos den. Recuerden que si nosotros no planificamos, otros planifican por nosotros. Si nosotros no nos comprometemos, vamos a asumir los compromisos de otros. Si nosotros no tenemos claros nuestros objetivos, vamos a cumplir los objetivos de otros. Entonces, por eso es fundamental que entendamos esto. Entonces, ¿qué es el compromiso? Es algo que es un acto creativo que nos ayuda a conseguir nuestros objetivos y a crear nuestro futuro para poder vivir, ¿verdad? En un futuro, valga la redundancia, que nosotros mismos creamos, donde nosotros nos sentimos cómodos, ¿verdad? Que sea adrede, creado por nosotros. Ok, seguimos avanzando. Hay dos formas de operar en el compromiso. Y tenemos que saber lo siguiente, siempre estuviste comprometido en tu vida, siempre estamos comprometidos, sepamos o no sepamos. Este compromiso, el tipo de compromiso que tuve, me trajo hasta donde yo estoy hoy día, ¿verdad? Eso quiere decir que las elecciones que tomaste iban acorde a tu compromiso. Pero acá lo más importante, lo que quiero resaltar es esto. Fíjense, nosotros podemos hacer dos cosas. Cuando yo hago un compromiso, ¿verdad? Y después, supongamos lo siguiente, a ver, Pedrito Vega, yo me comprometo y digo, Pedro, yo voy a llegar al nivel de supervisor en tal fecha. El compromiso primero es conmigo mismo,
¿verdad? No es con Pedro, porque Pedro ya tiene un nivel de gerente, lo que sea, entonces yo me comprometo. Y yo le digo a Pedro, Pedro, para el 21 de noviembre o para el 20 de noviembre yo voy a llegar al nivel de supervisor. Ok, perfecto. Pedro acepta, dice, dale, vamos, mano a la hora, trabajemos. Maravilloso. ¿Qué pasa? Hoy es el 20 de noviembre y viene Pedro y me dice, che, ¿y después de supervisor llegaste? No, no llegué. ¿Qué pasó? Y ahí yo puedo actuar de dos maneras. Me estoy comprometido a explicar. El explicar que hace justifica el por qué no lo hice, ¿verdad? Fíjense nomás, cuando vos, vamos a suponer lo que tienen hijo, ¿verdad? Cuando vos le decías a tu hijo, hiciste la tarea, no, no hice. ¿Y por qué? Y te empieza a explicar y a justificar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Contamos los hechos. Decimos, lo que pasa que viste que hay pandemia, ¿verdad? Y viste que la gente no sale, y viste que no hay luego plata. Empezamos a describir todas las situaciones que nosotros no podemos manejar, ¿verdad? ¿Y qué pasa después? Decimos, justificamos diciendo el por qué. Y viste, Pedrito, que porque está pues duro lo del mercado, viste que la calle, ¿verdad? Entonces sigo justificando, ¿verdad? Y explico, no llegué a supervisor porque Liliana me falló, ¿verdad? Y vos sabés que no llegué, me faltaban 4 puntos, Pedrito, porque me falló Liliana, me falló Eugenia y me falló Ronaldo, ¿verdad? Entonces eso es cuando mi compromiso no es verdadero. Yo lo que hago es esto primero que ven acá. Empiezo a explicar. Explico. ¿Verdad? Cuento los hechos, sí, la pandemia, como le decía, ¿verdad? Lo que pasa que eso no me lleva a nada. Y la otra forma, que sería la forma correcta, es estar comprometido con hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo, yo voy a ser supervisor, Pedro, lo que sea, entonces yo hago las cosas, cueste lo que cueste, ¿verdad? Por ejemplo, diciendo que lo voy a hacer y actuando en la misma línea, cumpliendo mis promesas, básicamente. Entonces, lo que yo les quiero ilustrar con esto es que hay dos tipos de actitudes, ¿verdad? Por no decir dos tipos de personas. Están las que se comprometen a explicar y están las que se comprometen a hacer. Las que se comprometen a explicar tienen 7.000 argumentos, desde el gobierno hasta el clima, ¿verdad? Y los que se comprometen a hacer no tienen excusas, lo hacen, toman la rienda de su negocio y lo ponen en marcha. Ok, ahora la pregunta para ustedes, queridos colegas. Con respecto a tu compromiso, ¿cómo se representan tus acciones? Y esta es una pregunta que cada uno de ustedes se tiene que responder. No hace falta que lo respondan acá. Pero esta es una pregunta que tenemos que hacernos todos. Yo tengo un compromiso y digo, a ver, mi compromiso conmigo mismo es llegar a la gerencia en el mes de enero, supongamos. Ok, perfecto. Y mis acciones frente a mi compromiso, ¿cómo están? ¿Estoy haciendo lo necesario en la medida necesaria? Estoy buscando la gente. ¿Entienden, gente? Entonces, esta es la primera respuesta o la primera pregunta que debemos hacernos. Y la segunda es, ¿estás comprometido en hacer o en explicar lo que acabamos de ver? Y recuerda que cuando explicamos nuestros compromisos y no accionamos, solo estamos dando vueltas en un mismo lugar. Y eso, queridos colegas, es la diferencia entre el que hace y el que no hace, entre el que cumple y el que no cumple, entre el que dice, no anda luego esto, o el que dice, vivo de esto hace 18 años. Pero insisto y redondeo lo del compromiso con esto es algo personal. El compromiso no es con Pedrito, no es con Jorge, no es con el Teixeira, no. El compromiso es conmigo mismo, porque yo a mí me tengo que demostrar esto y yo voy a ser el beneficiado si es que se dan las cosas. Entonces, estas dos preguntas le dejo con respecto al compromiso. ¿Cómo están tus acciones con respecto a tu compromiso? ¿Verdad? Y estás comprometido a hacer o a explicar.
Ok. Bueno, vamos a otra parte, vamos a otro punto crítico, ¿verdad? El punto 8 del módulo anterior decía esto. Decía, lo más importante es entrar en acción. Vamos ligando. Yo estoy comprometido, ¿verdad? Estoy aprendiendo, estoy comprometido y ahora lo importante es que yo entre en acción, que me ponga en marcha. Ok, lo más importante es entrar en acción. Pero ¿qué ocurre, queridos colegas? El miedo nos paraliza y nos roba los sueños. ¿Están de acuerdo o no conmigo? Quiero ver, quiero escuchar o quiero que pongan ahí. ¿Están o no de acuerdo con que el miedo nos paraliza y nos roba los sueños? Y el miedo se disfraza de 1000 formas. El miedo se disfraza de 1000 formas, de 1000 maneras. Por ejemplo, si Ronaldo Duarte sabe que él tiene que hablar con 2 personas por día para lograr su objetivo, porque ese fue su compromiso, ¿verdad? Y él empieza, él se sienta, hace el proceso, pues, y cuando le va a llamar, ya empieza el miedo a actuar. Dice cómo, acá, esto es bastante ilustrativo, fíjense acá. Este soy yo, acá está mi meta, y el miedo se interpone entre nosotros, entre mi persona y mi meta. Me roba mis sueños. Entonces, por eso le vamos a estudiar un poquito a este señor llamado miedo. ¿Qué pasa? Ronaldo le va a llamar a la persona y empieza el miedo a actuar. Pero se disfraza. ¿De qué se disfraza, por ejemplo? A ver, ¿quién me puede decir? Pongan ahí, ¿de qué se disfraza, por ejemplo, el miedo? A ver, ¿de qué se puede disfrazar el miedo? De la inseguridad, lo que uno de los principales. De la inseguridad. Ok. ¿Qué otro disfraz tiene el miedo? A ver, Y dígame. en este también se disfraza de los no. Hay muchos Se miedos al disfraza. no ahí. Exacto. Carlito, bienvenido. Perfecto. Se Gracias. disfraza de los no. Otra persona, ¿quién más quiere contarnos de qué se disfraza el miedo? En su experiencia. Excusa, dice Edwin. Así mismo, Edwin. ¿Verdad? Entonces, ustedes citaron las cuestiones en las que se disfraza este miedo, que no nos permite accionar, que nos bloquea. ¿Verdad? Cuando nosotros decimos por qué es lo que la gente no prospera muchas veces en el negocio o por qué no se quedan o lo que sea, entonces van a encontrar un denominador común en los hacedores, en los que están hace años, que es la acción. Hacen, se comprometen, por eso vimos el compromiso, se comprometen y hacen para adelante. ¿Verdad? Y si sentí miedo, con miedo lo hace. Pero este señor nos paraliza, por eso le estudiamos. Y no es nuestro enemigo. Ojo, no es un enemigo el miedo. Vamos a conocerlo un poquito mejor. ¿Verdad? Por eso le vamos a estudiar hoy un poquitito para entender cómo es que funciona. Entonces, dudas, inseguridad, Prince, Patricia, muchas gracias. Perfecto. Entonces, cuando yo voy a entrar en acción, cuando Ronaldo va a entrar en acción, le va a llamar justo ahí, le llama a Liliana y le dice, Ronaldo, ya está la comida. Venía a almorzar. Ah, ok. Bueno, y ahí yo, pero le puedo llamar 2 minutos después, pero ya digo, ah, no, el horario. Ya es mediodía, ya es mal horario. ¿Verdad? O si no, a la tardecita, yo digo, al salir de mi trabajo voy a llamarle a Pedrito. Yo me voy, papá, agarro el teléfono y digo, son las 7:40. En España son, Cris, no sé qué hora son en España ahora. Bueno, pero son las 7:40 en Paraguay. Ok, no le voy a llamar ya demasiado tarde, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se disfrazó el miedo ahí? En, en esos dos escenarios, ¿de qué se disfrazó el miedo? ¿De qué se disfrazó? En esos dos escenarios, el miedo se disfrazó del horario. Era muy de siesta, era muy temprano, era muy tarde, ¿verdad? Otra cosa de lo que se disfraza el miedo es de, pero viste que Carlos Herrera lo empresario, no le va a gustarlo a él, ¿verdad? No, ¿para qué le voy a llamar si a él no le va a gustarlo?
¿verdad? Pero viste que Liliana lo es personal de blanco, ¿verdad? ¿Qué va a consumir mi producto, ¿verdad? Entonces, mil excusas, de las excusas vienen. Entonces, ese señoras y señores, ese que está actuando ahí detrás de esas excusas se llama miedo. Y eso es lo que nos paraliza. Entonces, nunca va a ser el momento ideal. Nunca, nunca, les aseguro. Ni aunque estén tirados en la playa, no va a ser el momento ideal. Porque no es una cuestión que tiene que ver con esas cuestiones coyunturales, sino que tiene que ver con lo que hay detrás, que es el miedo. Entonces, vamos a ver un poquitito más en qué consiste esto. ¿Qué es el miedo? El miedo es una señal que indica que existe una desproporción entre la magnitud de la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos que tenemos. En pocas palabras, en breve les voy a mostrar un grafiquito que les va a ayudar a ver mejor. El miedo disfuncional es peor porque se sabe disfrazar mejor y genera angustia, desorganiza, paraliza, bloquea la posibilidad de experiencia y aprendizaje. ¿Alguno de ustedes alguna vez se vio desorganizado, angustiado, paralizado o bloqueado? ¿Alguna vez les pasó? A mí me pasó bastante. Sí, ¿cómo te va a pasar? Claro que pasa. Nos pasa. Bueno, y ese es el miedo disfrazado, señoras y señores. ¿Y qué es lo que es el miedo? Es esto. En este dibujo simpatiquito ilustra el miedo. El miedo básicamente es una desproporción entre la amenaza que yo percibo y los recursos que tengo. Ah, mira, qué interesante. Mira, qué interesante. ¿Y a qué es lo que yo le tengo miedo? A ser rechazado. Ahí está lo que decía Carlos. A ser rechazado, por ejemplo, ¿verdad? ¿Quién alguna vez se paralizó por miedo a ser rechazado? Muchísimas veces, en muchísimas situaciones, en el día a día. A que no me salgan las cosas, a equivocarme y después ya lo más profundo, a ser humillado o excluido del afecto de la gente que nos rodea, de los amigos, ¿verdad? No le quiero yo hablar a Pamela porque tengo miedo que se ría de mí o lo que sea, ¿verdad? Entonces, todo eso, queridos colegas, el mensaje que les quiero dejar, todo eso es el miedo actuando disfrazado de diferentes cosas. Entonces, básicamente el miedo, para ponerlo en un plano simple, es falta de recursos. Aquí está. Este gráfico ilustra perfectamente. No se limita a eso, no se reduce a eso, pero esto es algo que nos ilustra bastante. Por eso es importante el aprendizaje para aumentar nuestros recursos. Por eso es importante el compromiso para que a pesar de todo nosotros hagamos. No justifiquemos por qué no hicimos, sino hagamos. Ok, seguimos. Les voy a contar una fábula. Dice que había un ratón que estaba siempre angustiado porque tenía miedo del gato. Un ratón angustiado porque tenía miedo del gato. Un mago se compadeció de él y lo convirtió en un gato. Pero entonces empezó a sentir miedo del perro. Luego, convertido en perro por el mago, empezó a sentir miedo de la pantera. Entonces el mago le convirtió en pantera. ¿Y qué pasó después? ¿Verdad? Empezó a tener miedo al cazador. Llegado a este punto, el mago se dio por vencido y volvió a convertirlo en un ratón, diciéndole: nada de lo que haga por ti va a servirte de ayuda, porque siempre tendrás el corazón de un ratón. Qué linda fábula, ¿verdad? A mí me encantó, por eso les traje. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Él tenía miedo al gato, entonces le convirtió en gato. Al convertirle en gato tuvo miedo del perro. Cuando le convirtió en perro tuvo miedo de la pantera. Cuando le convirtió en pantera tuvo miedo del cazador. Cuando le convirtió en... Entonces dijo el mago, bueno, vamos nomás a volver a tu origen. Ratón, pin, ¿verdad? Y le deja esta moraleja. Nada de lo que haga por ti va a servirte de ayuda, porque siempre tendrás el corazón
de un ratón. ¿Cuál es la moraleja de esto, queridos colegas? Confiemos en nosotros mismos. Confiemos en nuestras habilidades. Confiemos en nosotros mismos. Porque por más que querramos convertirnos en lo que sea, si seguimos teniendo un corazón de ratón, no nos vamos a convertir en otra cosa que no sea un ratón. Entonces, por la confianza nace, inicia en la confianza en nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles son algunas acciones concretas, puntuales, prácticas que podemos llevar a cabo para superar el miedo? Entonces, ante el miedo, primero, reconocerlo. Luchar contra el miedo no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque cuando yo le combato, le doy más poder. Entonces, no lucho. Cuando yo, más o menos el proceso así, yo le voy a llamar a Ronaldo, yo veo que el miedo, papá, lo que sea, convertido en excusa de lo que hablamos, ¿verdad? Entonces, yo tengo que reconocer primero eso, ¿verdad? ¿Por qué tengo que reconocer para poder resolverlo después? ¿Verdad? ¿Cuál es una metodología simple, por ejemplo? Generar pensamiento de acción o previsión. ¿Y qué puede ser lo peor que me puede pasar si yo le llamo a U ahora a las 19:48? Por ejemplo, le pongo un ejemplo, ¿verdad? Yendo a lo que decía, ¿verdad? Ronaldo se paralizó porque él decía el horario. Bueno, ok. Entonces, genero pensamiento de acción o previsión. ¿Qué es lo peor que puede pasar si le llamo ahora? Y bueno, y de última no me va a atender y le mando un mensaje o lo que sea, ¿verdad? Entonces, así es como voy superando, como voy resolviendo estas cuestiones. Primero reconozco, ¿verdad? Reconozco y analizo y digo, ah, mira, me está pasando esto. Segundo, hago ese pensamiento de acción o previsión. Otra cosa importante, apoyate en tu equipo, en tus líderes, ¿verdad? Che, Pedrito, ¿sabes qué me está pasando esto, ese mío? Estoy queriendo hacer esto y no puedo, ¿verdad? Me estoy paralizando, ¿verdad? Eso ayuda mucho, ¿verdad? Eso ayuda mucho. Por eso tenemos un equipo internacional, ¿verdad? Para poder hacer eso. Cuarto, aumenta tus recursos capacitándote constantemente, es lo que ya hablamos, ¿verdad? Básicamente el miedo es cuando la amenaza es más grande que mis recursos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aumentar mis recursos. Número 5, le decía, confía en vos, ¿verdad? Comprométete a lograr lo que querés que pase. Y número 7, ponete en marcha, entra en acción. Lo más importante, queridos colegas, y les dejo esta pregunta y con esto redondeamos. ¿Qué te atreverías a hacer si no tuvieras miedo? ¿Dónde estarías hoy si no tuvieras miedo a quedarte desempleado? Miedo a lo que digan los demás, a que se burlen, miedo a hacer tus llamadas diarias, miedo a hacer tus ventas, lo que sea. ¿Dónde estarías hoy? ¿Estarías en el mismo lugar? ¿Verdad? Y si yo miro mi historia en retrospectiva, recuerden que al comienzo le decía, ¿qué pasa si desafiamos nuestra historia? ¿Verdad? Entonces muchas veces la historia es una mochila muy pesada, porque antes yo no sabía vender, porque yo no sé vender, porque yo no sé invitar, porque antes la gente se rió de mí. Yo le conté a todos que las primeras 15 personas con las que yo hablé en el negocio, que lo hice una vez en una reunión, se rieron de mí, ¿verdad? Entonces yo decidí dejar esa historia de lado, o si no, no iba a estar acá hablando con ustedes, ¿verdad? Entonces, esto es el mensaje que yo les traigo hoy. Este es el mensaje que les quiero decir hoy. Y este es el pensamiento que nosotros tenemos que tener y el análisis que tenemos que hacer, ¿verdad? Y les quiero decir esto para finalizar. Solamente existe una persona capaz de limitar tu crecimiento. Y esa persona sos vos. Fíjense, pensemos en esto. Pensemos en esto, queridos colegas, ¿verdad? ¿Quién más que yo puede limitar mi crecimiento personal o mi crecimiento en mi negocio o mi crecimiento en lo que sea? Entonces, lo que nosotros hicimos acá es hacer un pantallazo general muy rápido, ¿verdad? Lastimosamente el tiempo no nos da para profundizar estos temas, ¿verdad? Pero como yo siempre le digo,
tenemos nosotros con Pamela y con Pedrito y con otros colegas, tenemos talleres prácticos, talleres. No entramos a hablar, entramos a hacer de ventas, talleres de patrocinio, talleres de planificación, ¿verdad? Lanzamiento de productos. Usemos la estructura, usemos las herramientas, ¿verdad? Pero sobre todo el compromiso es fundamental. Fundamental el compromiso. Recuerden que decíamos que es un acto que crea, un acto, una acción que crea, ¿verdad? Y conozcámosle al miedo. Esto es apenas una pequeña porción de mi experiencia, apenas una pequeña porción de aprendizaje que yo les traigo, ¿verdad? Es apenas eso, no es la verdad absoluta, pero yo creo, ¿verdad? Y yo veo que eso es lo que nos falta muchas veces en nuestro negocio. Primero, compromiso con nosotros mismos. Compromiso con nosotros mismos. El compromiso no es con nadie más, conmigo mismo. Después puedo comprometerme con mi familia, con mi señora, con lo que sea, hacerle una promesa. Eso es más que nada una promesa. Pero el compromiso es conmigo. Yo me comprometo a desarrollar este negocio y llevarlo al siguiente nivel en este periodo. Para eso están las planificaciones, las metas, los objetivos, los sueños, ¿verdad? Entonces, de la mano del compromiso, entendiendo qué es lo que nos paraliza, desde mi perspectiva, quizás ustedes tengan otras, ¿verdad? Esa es mi visión, ¿verdad? Eso es lo que yo pude encontrar en estos 13 años de negocios, ¿verdad? Es lo que yo pude identificar que a mí mismo me pasaba y que a mucha gente le pasaba, ¿verdad? Que nos paralizamos porque si nos ponemos a pensar, son simples las acciones que tenemos que hacer, ¿verdad? No digo que son fáciles, digo que son simples. Quizás hablar con una o dos personas al día, ¿verdad? Capaz es mandar 5 mensajes de WhatsApp, ¿verdad? Para ofrecer mi producto. Es eso nomás, ¿verdad? No son grandes actos, son pequeñas decisiones y pequeñas acciones diarias que yo tengo que llevar a la práctica para que me salga. Pero ahí es donde aparecen estos señores, eh, ahí es donde aparecen estos señores o este señor llamado miedo, que aparece para decirnos algo. ¿Y qué es lo que nos quiere decir generalmente? Que nos faltan recursos. Eso es lo que nos viene a decir muchas veces. El miedo no va ni a decir, che, tu negocio no anda, Hugo. Che, Carlos, tu negocio no es tal cosa. Che, Edwin, nadie te va a comprar. Che, Pamela, tal cosa. Eso, el miedo no está para eso. Y el miedo nace, ¿verdad? Nace de mi cabeza, acá, adentro. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a contar el miedo? Que nos faltan recursos. Eso es lo que nos viene a contar el miedo. El miedo te dice, che, hermano querido, te faltan recursos para hacer lo que estás haciendo. ¿Y cuáles pueden ser los recursos? Puede ser conocimiento, puede ser aprendizaje, puede ser acción, puede ser práctica, puede ser la dosis, la cantidad. Eso puede ser de miles de formas. Entonces, tenemos que leer entre líneas. ¿A ustedes no les pasó que alguna vez le están enseñando a algún nuevo distribuidor, un nuevo FBO, le están enseñando, a ver, le decir, dale, mandale un poquito el mensaje y ve cómo el cuerpo cambia, se resiste a hacer? Sí, le voy a mandar a mi casa cuando llegue. Bueno, y llamarle a fulano. Sí, le voy a llamar después cuando, mira, justo mi batería terminó. Bueno, y toma mi teléfono, pero está en el otro teléfono y terminó mi batería. Bueno, y vamos a llamarle a otro. Vamos a llamarle a Liliana. Pero viste que, ¿verdad? ¿Alguna vez le pasó con su FDO? ¿Les pasó alguna vez? ¿Les pasó? Porque a mí me pasó muchísimo, ¿verdad? Se resiste, vos le mirás a todo y ve la resistencia. Y ese señor ahí, señores, eso, queridos colegas, es el miedo disfrazado y es la falta de compromiso. Entonces, esos son ingredientes que nosotros necesitamos para poder salir adelante, para poder desarrollar nuestro negocio y lo usamos en cualquier ámbito de nuestras vidas.
cuando yo aprenda a identificar el miedo que me paraliza, puede ser en cualquier ámbito de la vida. Olvídense del ámbito del negocio, lleven al que quieran. ¿Hay alguna acción que no están haciendo? ¿Hay algo que le está paralizando? ¿Algo que le está bloqueando? Identifiquen. Identifiquen cuál es el recurso o los recursos que les falta para poder superar ese miedo. Y lo más importante, señoras y señores, es esto. Acá se resume todo. Ponete en marcha. Así que, queridos colegas, una noche más, muy agradecido con todos ustedes por su tiempo, muy agradecido con todos ustedes por la atención. Espero que este humilde pedazo de mi experiencia, de mis errores, mío y de Pamela, y de mis aciertos y de mis errores, les pueda servir en el día a día, ¿verdad? Espero que esto que le traemos con mucho amor, con mucho aprecio, ¿verdad? Realmente lo puedan poner en práctica. Hagan el ejercicio del compromiso, que es a dónde quiero llegar, es acá. Y lo que estoy haciendo para llegar está acá y se contrasta. Digo, ¿lo que estoy haciendo me va a llevar ahí? Es la pregunta. ¿Lo que estoy haciendo me va a llevar ahí o me va a llevar allá? Recuerden, si yo no me comprometo, voy a cumplir el compromiso de otro, que puede ser mi jefe, puede ser el gobierno, lo que sea. Va a estar afuera. Hagámonos cargo de lo que está dentro de nuestro círculo de influencia. El resto es historia. No se preocupen por lo otro. El resto no está a nuestro alcance. Lo que no está, yo no puedo modificar el gobierno, los impuestos, la pandemia. No, olvídense. Concentrémonos en nosotros, en lo que está a nuestro alcance. Nos comprometemos, nos educamos, identificamos a este señor llamado miedo y nos ponemos en marcha, querido colega. Así que esto es todo. Quiero decirles una cosita para terminar, que junto con Pedrito, junto con Victorino, con Pamela, con Ronaldo, con Liliana y otros colegas, estamos preparando para el 2021 un ciclo de entrenamiento de élite, bien práctico, bien conciso, para todos aquellos que quieran sumarse. Vamos a ser pocos pero buenos. Vamos a ser pocos pero buenos y eso les tiene que llevar a conseguir sus objetivos. Entonces, la promesa es que si ustedes hacen lo que nosotros vamos aprendiendo, lo que vamos trayéndole a esta sala, van a lograr sus objetivos, ¿verdad? Y forever, y me despido con esta frase